Ya, chicos, la semana pasada empezamos a ver ya lo que en cierta medida era, ahí está, era la última parte del programa de filosofía que está relacionado con lógica desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la argumentación. Entonces le explicaba yo un poco a los que estuvieron presentes, no sé si alguien acá faltó, que era un poquito más complejo trabajar este tema, porque la lógica requiere en cierta medida, igual que la matemática, un cierto grado de progresión. Si yo no me sé los números, por ejemplo, difícilmente voy a saber sumar. Con lógica es lo mismo. Si yo no sé ciertas cositas básicas que tengo que aprender en un principio, tampoco más adelante voy a lograr resolver ciertos ejercicios que pueden ser un poquito más o requieren una base o un piso. Es como eso. Entonces, ya la semana pasada habíamos partido con un autor que se llama o tiene el apellido Grice, y él explicaba, ¿no es cierto?, que para comunicarse existen ciertas reglas que yo tengo que respetar. Ahora bien, lo que hace Grice, este autor norteamericano, ¿no es cierto?, señalaba que más que nada existen ciertas reglas comunicacionales para que la conversación o el diálogo que yo tengo con un otro sea coherente. Y dentro de esas reglas estaba calidad, ¿no es cierto?, que decía que en el fondo yo tengo que siempre apelar a decir la verdad respecto a un diálogo o lo que se me puede estar preguntando. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿tiene frío? Y me dice, sí, tengo frío, usted está hablando, ¿no es cierto?, con la verdad. Cantidad también era otra forma de determinar que él tenía, en la cual decía que frente a una pregunta yo tengo que responder lo que se me está preguntando, no otra cosa. Por ejemplo, si yo le digo, ¿tiene frío? Y usted me dice, sí, porque en el sur es muy helado, sabe que a veces amanece en las mañanas los pastos congelados y a veces llueve 8 meses seguidos, y me empieza a hablar de otras cosas, usted está desvirtuando lo que es justo y necesario para la conversación. Y Grace dice que es la cantidad. Las preguntas deben ser respondidas de acuerdo a lo que se está preguntando, no más información. Después venía relevancia, que es cuando yo no cambio el tema. Si a mí me preguntan si tengo frío y yo empiezo a hablar de otra cosa, de experiencias, por ejemplo, sabe que una vez hace mucho tiempo yo pasé mucho frío porque vivía en la calle y empiezo a hablar de cuestiones que en el fondo no están en este minuto preguntándome, también se empieza a perder como el hilo lógico de un diálogo. Y finalmente estaba la máxima conversacional que él llamaba de modo, que era cuando yo no era ambigua en mis respuestas. Por ejemplo, si me preguntan, ¿tiene frío? Y yo empiezo, no sé, muchas veces sí, es que depende, si estoy adentro, estoy afuera, y empiezo a ser ambiguo, no doy con claridad una respuesta, eso también iría en contra de lo que Grace señala como un diálogo lógico coherente. La lógica era la ciencia que estudia el pensamiento de manera correcta, cuando yo estoy articulando un pensamiento de manera correcta. Y hoy día vamos a revisar esto con este autor clásico, antiguo, que es el padre de la lógica, que es Aristóteles. El objetivo de hoy es que usted aplique principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. Suena como súper amplio el objetivo, la verdad es que vamos a trabajar muchas clases con él. Yo creo que ya les hablé de Aristóteles más de una oportunidad. Aristóteles es el padre de la lógica y es del siglo IV antes de Cristo. Es griego. Entonces imagínense lo antiguo que tiene esta ciencia, los años de antigüedad que posee. Entonces no es algo coloquial. De hecho, si usted estudia después una ingeniería, lo más probable es que tenga tal vez algunos ápices de lógica matemática, porque se usa. La lógica está presente, ¿no es cierto?, en más de una arista de conocimiento. Cuando a uno le hacen pruebas de selección, por ejemplo, para entrar a alguna institución que requiera que usted tenga un grado de razonamiento adecuado, le hacen pruebas de conocimiento lógico, que son pruebas en el fondo donde le ponen en juego su capacidad de razonamiento. Por ejemplo, si alguien quisiera entrar, y me parece que alguna vez un compañero de ustedes dijo que quería entrar a la Fuerza Aérea. Si yo quiero entrar a la Fuerza Aérea, me van a hacer pruebas físicas para ver si tengo destreza, pero también pruebas lógicas, para ver si yo tengo una capacidad de razonamiento correcta.
A veces hay personas que les cuesta más como seguir este razonamiento porque son más como dispersas, pero hay otras personas que tienen un razonamiento más acabado. Eso podemos decir a grandes rasgos. Ahora vamos a partir ya con el contenido de suyo. Aristóteles dice que existen proposiciones que son las formas o las que toman los juicios cuando yo estipulo o digo algo. Estas proposiciones generalmente se denominan descriptivas, que es cuando yo, en cierta medida, doy las características de un objeto. Por ejemplo, yo puedo decir, este lápiz es azul, perdón, este lápiz es negro. No sé si lo ven ahí, es negro. Yo estoy utilizando en esa oración, ¿no es cierto?, que él va a llamar proposición, una descripción de un objeto a través de la construcción de un sujeto, que es el lápiz, una cópula verbal, que es el verbo, el lápiz es en la cópula verbal, y el predicado, que es la característica, negro. Decimos que el verbo se llama cópula porque une el sujeto con el predicado. Eso es lo que dice Aristóteles. Y él pone un ejemplo. El hombre es un ser libre. Ese es P. Esa simbología que aparece ahí de ese es P es como en cierta medida yo resumo la expresión lógica. Pero por mientras vamos a trabajar con oraciones solamente. Yo digo, el hombre es un ser libre. El sujeto ahí vendría siendo el hombre. Y eso lo puedo simbolizar con una letra que vamos a designar como S. La cópula verbal viene siendo ahí es. Y el predicado que le estamos asignando al hombre es que es un ser libre. Eso es el predicado. Entonces, vuelvo a repetir, por una parte, tengo un sujeto, un verbo que se denomina cópula que me lo une a una descripción que vamos a denominar predicado. Estamos retrocediendo años luz de lo que usted tal vez vio en cuarto o tercero básico. Sujeto, verbo, predicado. Esa es la forma en que se estructuran los pensamientos. Cuando yo digo, esta persona es tonta, esta persona es linda, esta persona es simpática, esta persona es luchadora, estoy describiendo un sujeto con características. Esta prueba es difícil, cuando reflexiono, por ejemplo. Y así, generalmente, estoy utilizando estas reglas para elucubrar mi pensamiento. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Esto no es difícil si es que ustedes le prestan atención desde el principio, pero hay que ir pasito a pasito. Sigamos entonces. Entonces, ya que Aristóteles distingue y se da cuenta de que el hombre piensa a través de un sujeto que lo une por un verbo con un predicado, es decir, tomo un sujeto, le doy una característica que viene unida por un predicado, él después empieza a reflexionar otra cosa. Se da cuenta que las proposiciones o estos juicios que en cierta medida establece el pensamiento se pueden dividir por cantidad y por cualidad. Por cantidad es cuando yo hablo si son universales o son particulares. Universal es que incluye a todos, o bien excluye a todos. Y particulares es cuando son uno o unos pocos solamente, no es cuando es la totalidad. Por ejemplo, si digo, todos los hombres son libres, ese es un juicio universal porque lo estoy incluyendo a todos. Si digo, ningún hombre es decente, ese es un juicio universal porque en cierta medida lo estoy excluyendo a todos. Ninguno. En cambio, particular son algunos casos solamente. Digo, algunos hombres solamente son libres, no todos. Ahí se dan cuenta que estoy solamente adjudicando a unos pocos esa cualidad o esa descripción. Si digo, algunas mujeres son esclavas, también estoy diciendo que son unas pocas, no todas.
Si digo, algunos perros no son negros, estoy diciendo que algunos perros no tienen esas características. Es un grupo particular. Si digo, todos los perros son negros, es universal. Si digo, ningún perro es negro, es universal. Porque lo estoy excluyendo a todos. Ahora, además de cantidad, Aristóteles dice que se definen o se distinguen por cualidad. ¿Qué quiere decir esto? En que si lo que estoy diciendo es afirmativo o negativo. Por ejemplo, si digo todos los hombres son libres, estoy haciendo una afirmación o un juicio afirmativo. No lo estoy negando. Digo, algún hombre es libre, algunas mujeres son esclavas, son todos juicios afirmativos porque no los estoy negando. Los negativos son cuando yo excluyo. Por ejemplo, ningún hombre es libre. Estoy negando una realidad. Si digo, algunas mujeres no son esclavas, estoy negando acá en la cópula verbal ese predicamento. Negativos entonces, cuando yo niego algo a través del ningún o el no, y afirmativo es cuando yo estoy afirmando algo. Todos son de esta manera, algunos son de esta manera, etc. Entonces, los juicios me van a quedar por una parte, divididos entre si son universales, entre si son particulares, si son afirmativos o si son negativos. Si yo pido, por ejemplo, que usted me dé un caso de un juicio universal negativo, ¿qué me tendría que decir? ¿A quién se le ocurre cómo se tendría que elaborar una oración de esas características? Universal negativa. Que le escriba rápidamente en el chat o me active el micrófono. Vamos, vamos, vamos. Una oración universal negativa. Constanza Montesino, ¿se le ocurre algo a usted? ¿Cómo podría ser una oración universal negativa? ¿A nadie se le ocurre? A ver, si me fijo, bien acá, en esta donde estoy parado, universal, ¿no es cierto? Sería, aquí me puso alguien algo. A ver. Deme un segundo que este es muy lentito. Ningún hombre es inmortal. Bien, Fernando, efectivamente. Universal, recuerden que es cuando yo hablo del todos o del ningún. El todos es afirmativo, el ningún es negativo. Entonces, si digo deme un ejemplo de una oración universal negativa, usted tiene que partir ya con el ningún. Ningún hombre es inmortal, ningún computador es rápido, ningún café es sabroso, ninguna niña es alegre. Da lo mismo el contenido que usted le ponga. El contenido me refiero a lo que diga, sino que es la construcción, es la forma. El resto necesito saber si va siguiendo la clase o si se me está quedando atrás, porque si no logramos distinguir estas cositas chiquititas, después va a ser más difícil que hagamos otros ejercicios. Entonces, si les pido, por ejemplo, que me den un caso de una, eh, una proposición particular negativa, quedaría el caso, algún lápiz no es azul. ¿Por qué? Particular, estoy utilizando el término algún para distinguirlo con mayor claridad y estoy usando la negación en la cópula verbal, en el verbo. No es, algún lápiz, no es. El sujeto es lápiz,
cópula verbal negada, no es, y el predicado, azul. Esas son cositas básicas que dice Aristóteles. Ya, si vamos hasta ahí más o menos, vamos a seguir a lo otro. Entonces, la relación entre cualidad y cantidad en proposiciones particulares quedaría, por ejemplo, particular afirmativa, algún S es P, algún lápiz es azul, algunos S son P, algunos lápices son azules. Particular negativa, algún lápiz no es azul, algunos lápices no son azules. Esas son formas de construir la relación. Ejemplo, algunos hombres son libres, algunos hombres libres, algunas mujeres son esclavas. Esa es una afirmación particular, ¿no es cierto?, afirmativa. Una oración particular negativa sería, algunos hombres no son libres, algún hombre no es libre, algunas mujeres no son esclavas. ¿Se dan cuenta? Lo particular son algunos, y cuando es negativo va negada la parte de la cópula verbal. Algunos niños no corren rápido. Estoy describiendo una característica de los niños, ¿no es cierto?, específica. Y en el caso de la relación cualidad con cantidad, es que las afirmativas, por ejemplo, pueden ser universales afirmativas, todo S es P, todos los S son P, se puede escribir de las dos maneras. Universal negativa, ningún S es P. Y los ejemplos serían, en el caso universal afirmativa, todos los hombres son libres, toda mujer es esclava, toda ave es plumífera. Universal negativa sería, ningún hombre es libre, ninguna mujer es esclava, ninguna ave es plumífera. Entonces, universal negativa siempre va a partir con ningún. Particular afirmativa, perdón, universal afirmativa parte con todos, engloba a todos. La otra excluye a todos, la negativa. Aristóteles hace un cuadro para distinguir este tipo de expresiones y les da ciertas letras para caracterizarlo. Con la A distingue las proposiciones que son universales afirmativas, que están representadas por el todos. Con la letra E distingue las proposiciones universales negativas, que están caracterizadas por el ningún. Con la I distingue las oraciones o proposiciones afirmativas, particulares afirmativas, que están descritas por algún es. Y la O designa, ¿no es cierto?, a las oraciones o juicios particulares negativos, que están designados por algún no es, algún X no es Y, algún lápiz no es azul. A, E, I, O. Y queda construido un cuadrito de estas características. La A, la E, la I y la O. Tal como aparece ahí. Arriba están las que son universales y abajo las que son particulares. Hacia el lado izquierdo, la A y la I, las que son afirmativas, tanto universal como particular, y hacia el lado derecho, las que son negativas, tanto del lado universal y la O particular negativa. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Entonces, las tenemos que entender y dividir. Universales, ¿no es cierto?, que son negativas y afirmativas, negativas ningún, afirmativas todos, y esa es la cantidad, y por cualidad, si son, por ejemplo, perdón, por cantidad, si son universales o particulares, y por cualidad, si son afirmativas o negativas. Aristóteles dice que este cuadrito, estas letritas o estas formas de estructurar juicios, tienen ciertas relaciones. La A con la E, que son las universales afirmativas con las universales negativas, tienen una relación de contrarias. A, E, contrarias. La I con la O, que es la I universal, particular afirmativa, y la O particular negativa, tienen una relación de subcontrarias o subcontrariedad. La A con la I tienen una relación de subalternas.
Es decir, la A es universal afirmativa y la I particular afirmativa es subalterna de la A. Es decir, está bajo la A. Y la E, que es la universal negativa, la O es subalterna de la E, que es la particular negativa. Cuando yo relaciono la I con la E, son contradictorias. Cuando yo relaciono la A con la O, son contradictorias. Si yo digo, todos los niños son inteligentes, no puedo decir al mismo tiempo, pero algún niño no es inteligente. Porque ahí me estoy contradiciendo, dice Aristóteles. Y no estoy estructurando un pensamiento correcto. Si yo digo, algún niño es romántico y después digo, pero parece que ningún niño es romántico, ahí también me estoy contradiciendo porque estoy utilizando dos estructuras de pensamiento contradictorias, diría Aristóteles, que es una I con una E. ¿Ya? Preguntas hasta acá, para que vamos al tiro a los ejercicios. ¿No? Ya, vamos a trabajar estos ejercicios de la siguiente manera. No sé si algunos ya los revisó desde el principio, pero es dar ejemplos. En la primera parte, anota un ejemplo de proposición universal negativa. Recuerden, universal negativa parte con ningún y universal afirmativa parte con todos. Uno de cada uno. Después dice, reconoce los siguientes ejemplos de acuerdo a cantidad y cualidad. Recuerden que cantidad era si eran universales o particulares y cualidad si son afirmativos o si son negativos. Algún perro juguetón. Ningún hombre es celoso. Todos los árboles son hermosos. Juan es simpático. Y la tercera es reconocer, ¿no es cierto?, la expresión contradictoria de todos los niños juegan en recreo. Si yo tengo todos los niños juegan en recreo, es una expresión universal afirmativa. Es la letra A, ¿cierto? Como la clasifica Aristóteles. Tengo que seguir este cuadrito y la letra O es la que es contradictoria. La letra O es una expresión particular negativa. Si digo que todos los niños juegan en recreo, ¿cómo sería la expresión? Contradictoria de acuerdo a lo que se estipula en una letra O. Chiquillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 5 minutitos y de ahí la vamos a resolver entre todos. Yo voy a hacer preguntas rápidamente y las vamos a ir respondiendo. La persona que tiene dudas las vamos a poder ir aclarando con estos ejercicios cortitos. La idea es que vamos a ejemplificando y trabajando con ejercicios porque la evaluación va a ser de esto, de puros ejercicios. Así que 5 minutitos, son las 9:29, 9:34, revisamos. Y ahí después que revisemos, cerramos la clase. No es necesario que responda en el PPT o que, porque yo sé que eso toma tiempo. Simplemente vaya pensando, anote ahí donde tenga en el mismo teléfono las respuestas y después las revisamos.
Vamos a revisar, atentos. A ver, ahí. Atentos, vamos a ir revisando y ahí usted va a ir viendo si está entendiendo, puede ir tiqueando, si lo puso bien, lo puso mal. Lo primero dice, vamos a partir el mundo al revés, es decir, por la 3. Decía la 3, ¿cuál es la contradictoria de la siguiente expresión? Todos los niños juegan en recreo. ¿Qué puso Gabriel Fuentes en esa respuesta? Ya, Gabriel, no hay problema. ¿Qué puso, a ver, Francisco Cubillos en esa respuesta? En la 3, todos los niños juegan en recreo. Que no todos los niños juegan en recreo. Ya, pero mira, ahí hay está bien en cierta medida la idea, pero está mal construida, porque Aristóteles te diría que no puedes utilizar el todos. Si digo que todos los niños juegan en recreo, tengo que colocar, de acuerdo a lo que dice el cuadro aquí, la contradictoria, algún niño no juega en recreo. Tengo que fijarme en cómo lo construye Aristóteles. La expresión todo estudiante es romántico o todos los niños juegan en recreo tiene como contradictoria la letra O, que es una particular negativa y se construye como algún no es. Algún niño no juega en recreo. Esa es la forma correcta. ¿Ya? Algún niño canta en recreo. Bien, Dafne, está bien pensada la idea, pero si yo le pido una expresión que sea contradictoria específicamente de esto, tiene que ser como la misma correlación. Por ejemplo, si pongo algún niño o todos los niños juegan en recreo, tendría que ser la contradictoria, algún niño no juega en recreo, para que yo sepa o entienda que está apelando al mismo contenido. Si pongo, por ejemplo, todos los perros son ágiles y le pido la contradictoria de eso, tendría que poner algún perro no es ágil. ¿Me van siguiendo, chiquillo, no? ¿Ok, Dafne? El resto, ¿sí? Ya. De todas maneras, la próxima clase nos vamos a detener ahí todo el rato. Veamos los otros ejercicios que debiesen ir reconociendo de manera más sencilla. Por ejemplo, el uno dice, anota un ejemplo de proposición universal negativa. ¿Qué puso ahí Daniel Sosa? ¿Qué pusiste, Daniel, en universal negativa como ejemplo? Ninguna persona es inmortal. Bien, siempre que parta con ningún, va a ser universal negativa. Ninguna persona es inmortal, ningún bebé es grande, ningún gato es con alas, qué sé yo, un montón de leceras que uno puede ir inventando, pero siempre parte con ningún. Bien, a ver, la otra decía universal afirmativa. ¿Qué puso ahí Constanza Montesinos? Universal afirmativa.
¿No está la Constanza? Ya no importa, a ver. La universal afirmativa sería todos. Parte con un todos. Todos los computadores son eficientes, todos los niños son alegres, todas las tasas son grandes. Cualquier cosa que yo diga que parta con todos. Si pongo después la número 2, reconoce los siguientes ejemplos de acuerdo a cantidad y cualidad. Era si son universales y si son afirmativos o negativos. Por ejemplo, algún perro es juguetón. Sería, ¿qué tipo de proposición? Particular afirmativa. ¿El resto está de acuerdo? ¿Como dice el compañero? Sí, sí. Efectivamente es particular afirmativa porque me está diciendo que algún perro juguetón, no todos, y no me está negando el verbo. Si digo ningún hombre es celoso, ¿qué sería eso? Ningún hombre es celoso. Universal negativa. Bien, el resto también está de acuerdo porque eso es universal negativa, aunque sea una mentira, aunque haya hombres celosos. Si yo lo expreso de esa manera, lo tengo que reconocer de esa manera. Después digo, todos los árboles son hermosos, ¿qué sería eso? Universal afirmativa, bien. ¿Te dan cuenta que no es tan difícil esa por lo menos reconocerla? ¿Y Juan es simpático? ¿Juan es simpático? Particular afirmativa, muy bien. Excelente. Particular, pero hay que colocar al ladito afirmativa. Después cuando hagan los ejercicios pueden poner, por ejemplo, PA nomás, solamente para reducir lo que tienen que escribir. Chicos, de los que están acá, ¿alguien tiene dudas o si no vamos a cerrar? ¿Alguien tiene dudas? O si no, cerramos la clase acá y continuamos la próxima semana porque vamos a seguir con esto, ¿no? Porque ya queda poquito para que toquen el recreo, quedan 3 minutos. Ya, antes de finalizar, antes que se vayan, chiquillos, estoy devolviendo las evaluaciones que tuvimos sobre el tema de la verdad. La escala que se está usando, que me asignó Miss Priscila, es del 50%. Llevo ya como la mitad que logré devolver ahora en la mañana y ahora en el transcurso de la mañana hago el resto de devoluciones. Si alguien tiene dudas, me pregunta por el chat. En la misma hoja de respuesta yo pongo el detalle de qué es lo que se descuenta, si es porque no explicó, si no puso el ejemplo, si está incompleto, si confundió conceptos. Esos son como los 3 puntos generalmente que suelen tener como déficit. Pero ahí en la hoja está detallado. Si no hay más dudas, y está claro eso también de la evaluación, me despido de ustedes. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que a fin de mes tenemos evaluación. Chao, chiquillos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual, cuídense. Chao, Daniel. A los de política nos vemos más ratito, 12:35. Chau.